Muy buen día, señor José Manuel Peñafiel. Mucho gusto. Mi nombre es Diego Perdomo, hoy seré su asesor. Respecto a lo que me comentaba que quería ampliarse a la ciudad de Yopal, Garagoy y Duitama para poder comercializar en esas ciudades, me pareció una muy buena idea. Lo primero que se me vino a la cabeza fue las teorías tradicionales de la administración clásica. Entonces comencé a investigar dos personajes, dos ingenieros, ya le muestro quiénes son. El señor Wilson Taylor es un ingeniero americano y el señor Henry Fayol, que fue otro ingeniero, pero de Europa. Los dos tienen teorías muy buenas que podemos aplicar a la empresa de cueros y accesorios. Empecemos con el señor Taylor. Él se caracterizaba por incrementar la productividad de la empresa mediante la racionalización del trabajo del obrero. Se identifica por hacer énfasis en las tareas que realizaba el obrero y a los factores directamente relacionados con el cargo y función del operario. Es decir, que el señor se iba más a la parte interna de la empresa donde se encuentran sus funcionarios, sus trabajadores y sus operarios que manejan las máquinas y que hacen los cueros. Él decía que si enfocábamos esa parte y le poníamos atención más al trabajador, al operario, podíamos hacer que se moviera más la mercancía y que hubiera más eficiencia. Y si hay más eficiencia, hay más plata para la empresa. Entonces, él que nos decía, cojamos a los operarios, pongamos a mirar qué es lo que pasa. Dice que no existe ningún sistema afectivo de trabajo, no hay incentivos económicos para los trabajadores, decisiones tomadas militarmente y trabajadores incorporados a su labor sin tener en cuenta habilidades y actitudes. Eso es lo que él no quiere que cometamos ese error y me parece genial. Deberíamos hacer que todos los obreros tengan una clasecita de cómo manejar las empresas, de manejar las máquinas que están operando. Ponerles, ¿cómo le explico yo? Ponerles a ellos unas metas de tiempo y calidad. Y una persona que esté sujeto a revisar la calidad. Es decir, que este señor en una hora tiene que entregarme tantos bolsos, este otro señor en 2 horas tiene que entregarme tantos. Así vamos llevando un manejo y un tiempo que el operador va manejando y vamos mirando si sirve para este puesto o no sirve para este puesto, porque no todo el mundo sirve para eso. Si mejoramos esa parte interna de la empresa, donde miramos que el operador sí sirve para este trabajo, que lo mandamos a capacitar, que lo mandamos a llevar, la empresa va a ir súper bien. También propuso seleccionar científica, ya le digo, uy, me pasé, de su trabajador. Ahí. Establecimiento de estándares de producción, incentivos salariales, estudio de la fatiga humana, diseños de cargos y de tareas. Bueno, él en lo que nos habla de la parte de incentivos salariales es muy bueno. Si tenemos un operador que está cumpliendo con el más del 100% de sus metas en los tiempos establecidos, sin dañar la calidad de los cueros, debe haber un incentivo. Podemos estarles ofreciendo bonos en el éxito, bonos en el costo, bonos de comida para que vayan con su familia a mercar y todo eso. Sería muy bueno. Incentivos salariales que lo van a tener. Si la persona, su merced la tiene contenta con los buenos pagos, si es un buen trabajador, debe estar en la empresa de nosotros. El estándar de producción debe haber una persona. Yo digo que no debe ser tanto el operario, sino tiene que ser la persona como, como supervisor de ese estándar, supervisor de los operarios, para que revise que la calidad de los bolsos no ha disminuido por la cantidad que él ha hecho, o sea, el aumento que él ha hecho no ha dañado la calidad. Eso es una parte. El diseño de cargos y tareas, eso es lo que yo me refería. Tenemos que buscar diseñar unos cargos como director comercial, director de ventas, director, varios directores y enfocarlos a que lleven sus trabajos al día. Vamos con el señor Henry Fayol. Se caracterizaba por hacer énfasis en la estructura y en las funciones que debe tener una organización para lograr la eficiencia. Se distingue por darle más importancia a la dirección de los negocios en forma integral que exclusivamente a las operaciones. Este señor tiene un concepto muy diferente a, al señor, al ingeniero americano. Él dice que debemos estar más pendiente en general de toda la empresa y no de la parte solo operativa. Él dice que debemos tener orden, que debemos tener funciones para lograr la organización de nuestra empresa.
También aporta los principios generales de la administración, la división de trabajo, que cada quien debe tener como sus áreas encargadas, está talento humano, están los vendedores, está gerencia, todo esto debe estar dividido y cada quien debe estar respetando sus funciones. Autoridad y responsabilidad. Tenemos que entender que usted, señor José Manuel, es la autoridad más grande que hay en la empresa y por ende, por debajo todos tenemos que comenzar a respetar esta autoridad. Y tenemos que saber que las personas que su merced le va delegando autoridad tienen que tener también una responsabilidad. Entre más alta la autoridad que usted le delegue a ese funcionario, debe tener más responsabilidad en la empresa. Debemos con disciplina, comenzando que tenemos que, desde el cargo más alto que es usted, señor José Manuel, comenzar a ser disciplinado en horarios, en respeto, en tiempos, en todo eso para que nuestros operarios y nuestros comerciales y nuestros empleados comiencen a manejar la disciplina. Intereses generales sobre la individual. Todos tenemos que estar pendientes de no ir solo hacia lo personal de uno, sino que todos los personales vayan hacia el interés de la empresa. Remuneración de la persona. Tenemos que ser muy puntuales con los pagos, porque eso hace que una persona sea seguro de su trabajo y quiera tener su trabajo firme. Eso va a hacer que él comience a sentir esa responsabilidad por tener ese cargo, por no irse de ese cargo, y vamos a tener una persona fiel a la empresa. Orden. Tenemos que tener el orden de las empresas, comenzando con los operarios. Si los operarios manejan herramientas, tienen que tener un orden donde está la herramienta y donde al final del día tiene que dejar. Igualmente, las personas operativas que llevan un archivo diario o registros diarios, todo tiene un orden y tenemos que seguirlo. La jerarquía, tenemos que aprender a respetar las jerarquías, desde usted que está en lo más alto hasta lo último. Tenemos que tener equidad. No importa que sea un operario menos, tiene que tener responsabilidad. No importa que sea el más alto, tenemos que tener responsabilidad. En la equidad tenemos que valorar el trabajo desde el más pequeño hasta el más grande. La iniciativa, necesitamos gente con iniciativa. Necesitamos comerciales que arrasguen ese producto, que lo lleven hasta la última casa de las ciudades a las que vamos a llevar. Necesitamos espíritu de equipo, necesitamos que todos los operativos, toda la empresa tenga un buen espíritu de equipo. El Fayol aportó también áreas funcionales en la organización, funciones técnicas, funciones comerciales, funciones financieras, funciones de seguridad, funciones contables y funciones administrativas. Es muy bueno. Las funciones técnicas es todo que ya tiene que estar tecnificado en la empresa, todo ya tiene un orden. La función comercial debemos buscar, es muy importante enfocarse en la parte comercial, porque de nada nos sirve tener una cantidad de bolsos, una cantidad de eso si no lo estamos vendiendo. Necesitamos funciones financieras, necesitamos gente estudiada. Más que todo es eso, buscar gente estudiada para delegar sus funciones. Si el señor es un especialista financiero, va a llevar la empresa con sus buenas funciones y un buen orden. La función de seguridad, debemos tener un profesional de seguridad como HSQ que lleve y nos cura a nosotros de toda seguridad. Un profesional en seguros que nos cura de catastros, de cosas que puedan pasar dentro de la empresa y luego sean un problema para nosotros y para los empleados. Funciones contables. Tenemos que tener un buen contador que lleve nuestro orden, lleve nuestros números y no tengamos que tener problemas con la DIAN más adelante. Funciones administrativas. Su merced tiene que buscar un muy buen administrador para que lleve sus propósitos como usted los quiere y le dé orden a la empresa y distribuya sus cargos para una buena optimización de la empresa. Vamos con la teoría humanística. El elemento humano es lo más importante de la empresa. Afirma que la productividad no es un problema de ingeniería, sino un problema humano. Centra sus estudios en la conducta humana al considerar que el elemento humano es lo más importante de la empresa. Considera que la eficiencia se alcanza a partir de las condiciones medioambientales y motivaciones del trabajador. Es decir, que el señor dice que a veces, digamos, usted tiene un operador que no está progresando y dicen que es la máquina que se está recalentando, que no está rindiendo. A veces puede ser un problema humano y no de ingeniería. Pero también tenemos que entender en cuenta que nuestra empresa de cueros y accesorios tiene que tener humanidad. Tiene que entender que los operarios tampoco son máquinas que van a estar todo el día trabajando. Toca darles a ellos un ambiente laboral, toca darles a ellos buenas
pausas activas, darles refrigerios, que ellos se mantengan contentos, concentrados y así su cabeza baje un poquito y pueda aún aumentar más la productividad de la empresa con pequeños descansos. Tenemos que entender que son humanos también y no somos ninguna máquina. Se orienta al análisis de trabajo y al trabajador al trabajo. Es decir, que tenemos que mirar a qué personal vamos a meter. No puede usted conseguir un comercial y entrarlo de operario, o un operario que toda la vida ha trabajado operar, ponerlo de comercial, porque estamos perdiendo plata y tiempo. La adaptación del trabajo al trabajador, el comportamiento social de los trabajadores, la importancia de la recompensa y la sanción social en el trabajo. Es decir, que así como hay recompensas, también hay sanciones. Entonces, si usted le va bien y logra sus funciones, hay también recompensas, pero si usted no logra, va a haber sanciones, van a haber menos salario y va a terminar uno sin trabajo. Eso tiene que estar muy bien. Y por acá, bueno, vamos con la teoría neoclásica. Destaca en la práctica de la administración el logro de objetivos y resultados. Es muy importante. Se le conoce como la teoría del proceso administrativo, planeación, organización, dirección y control. Es decir, si vamos a comercializar en Yopal, en Sogamoso, tenemos que tener organizado toda la estructura direccionada y con un buen control para no perder tiempo y dinero. Su énfasis está puesto en los principios clásicos de la administración. Se orienta, ya le digo a qué se orienta. Considerada la eficiencia, es decir, los resultados como aspectos básicos de la actividad administrativa. Busca la mejor forma para alcanzar los resultados planeados. Por eso hay que planear y organizar muy bien antes de ir a meternos. Hay que buscar el enfoque abierto a nuevas ideas de los que lleven. Es decir, que si tenemos buenos comerciales con muy buenas ideas, tenemos que tener la mente abierta para escucharlos y no solo estar siempre con lo mismo de siempre. Podemos ver una buena idea y tomarla y hacer que nuestra empresa crezca también. Hacia eso es la teoría neoclásica y hacia eso es lo que le invito a que la llevemos también. Otro que podemos implementar en la empresa de cueros y accesorios sería la teoría sistemática. Dícese que el desarrollo de un marco sistemático, partes internas trabajan juntas para alcanzar los objetivos y partes externas trabajan para lograr el funcionamiento con su ambiente. Es decir, que si la parte interna, que son los operarios de la empresa, que hacen los cueros, que diseñan, la parte de talento humano y todo eso, trabajamos para que la parte externa, que serían los comerciales, vendan y promuevan y hagan todo lo que es. Es decir, que unos trabajan para otros y esto es un ciclo que vuelve mediantemente. Tenemos que tener en cuenta eso, que no somos partes separadas, sino todos vamos hacia un mismo propósito. Consideran la empresa como un sistema conformado por conjuntos de partes que se interrelacionan e interactúan, lo que le estaba explicando. Enfatiza sobre la influencia del entorno en la actividad de la organización, es decir, que tenemos que hacer una investigación del entorno antes de ir a comercializar y vender. No podemos ir a Yopal y vender los productos sin saber si a ellos les gusten los cueros o los tipos de bolsos que nosotros manejamos. ¿Quién quita ellos solo manejen cuero sintético? Entonces, primero hay que hacer una actividad sobre el entorno en que ellos viven y el entorno en el que ellos compran, hacer una investigación para poder saber si podemos ingresar. Si tenemos analizado el entorno, podemos darnos cuenta si es viable llegar allá o no llegar. Tenemos que tener eso muy, muy en cuenta. Se orienta al conocimiento de los recursos que promueve el entorno, que era lo que le estaba explicando, señor José. Conocimiento de las interacciones de factores internos que afectan del uno sobre el otro. Es decir, señor José, que si usted, como máximo líder de la empresa y gerente, toma una decisión, puede afectar hasta la última parte que es la comercial. Si usted toma una decisión o una mala decisión, vamos a afectar porque todos somos una misma empresa. Tanto si la parte comercial comete errores, lo va a afectar a usted como parte gerencial. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y hacia eso la teoría sistemática y es lo que tenemos que implementar en la empresa de cueros. También estuve analizando la teoría burocrática que podemos incrementar y debemos hacerlo en nuestra empresa. Se fundamenta en la racionalidad y la meritocracia. Max Weber es el iniciador del modelo burocrático de la administración.
Incorpora los elementos de racionalidad y meritocracia como criterios para lograr la eficiencia de las organizaciones. Debe manejarse mediante normas escritas, basarse en la división sistemática del trabajo y fijar reglas para el desempeño de cada grupo. Es decir, señor José Manuel, que usted desde un principio debe tener las reglas y la normatividad de la empresa, tanto internas como externas, para evitar problemas con los empleados después y todos nos pasemos hacia una sola voz, que sería la suya. Es decir, usted nos pone políticas internas de la empresa, políticas externas de la empresa y todos vamos hacia una sola voz y sería mucho más organizado. Entonces el señor Max Weber también se orienta a relaciones impersonales y formales, jerarquía de autoridad, procedimiento de reglas y actuaciones, capacidad para el puesto y registro por escrito de las decisiones. Es decir, que la jerarquía y la autoridad, todos tenemos que respetar las jerarquías que usted distribuyó en su empresa, comenzando que la jerarquía más alta es usted y todos tenemos que respetar esa jerarquía y esa autoridad. Y todas las personas que su merced le da autoridad tienen que también respetar la jerarquía. Procedimiento y reglas de actuación de la capacidad para el puesto. Es decir, que si un operario se evidencia que es el mejor operario, podemos dejarlo como supervisor de operarios. Por eso es muy bueno tener la capacidad para el puesto y analizar los registros escritos de las decisiones. Después de cada comité que salga de la mesa de juntas, ustedes deberían dejarlo por escrito, las decisiones que se tomaron en esa junta, para que todos los empleados sigan una misma voz, que es lo que le estaba diciendo desde el principio, para que haya un solo orden y una sola voz. Ahora se lo puedan enviar a los correos electrónicos y todos sepan de las decisiones de la empresa que deban saber para seguir llevando la organización de la empresa. Bueno, señor José Manuel, ya vamos a la última teoría, que es la cuantitativa. Esta dice, se fundamenta en la aplicación de modelos matemáticos con propósito de optimizar recursos de la organización. Deriva de su aplicación de los modelos matemáticos a las operaciones de las líneas de producción y distribución. Es decir, que tenemos que tener, o bueno, hoy en día ya se conocen como programas matemáticos que llevan un orden. Como cuando ensamblan un carro, todo lleva un orden y tiene un tiempo y todo eso ya está optimizado en procesos matemáticos. Aparece en la aplicación de las estadísticas a la administración, modelos de optimización, modelos de información y simulación de la geometría. Hoy en día ya existen muchos programas que llevan la simulación antes de cometer errores, llevan modelos de optimización, modelos de información que podemos encontrar en muchas aplicaciones que manejamos en el hoy, que tenemos que manejar en la empresa. Es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, siendo eso, señor José Manuel, espero que mi asesoría le haya ayudado, espero que la empresa haya captado mucho los consejos que nos dan en la administración clásica y podamos aplicarlos y poder progresar esta empresa a las mejores y vamos a dejar a Vélez atrás. Que tenga buen día, señor José Manuel.